el tema el haber la Autoridad Marítima de Panamá renovado el contrato de Panama Ports en las mismas condiciones que hace 25 años, ha generado mucho malestar, pero además mucha confusión, porque parece ser una maniobra político-financiera desde la perspectiva de no poca gente, y fue objeto de un bombardeo misericordia de publicidad millonaria a Panama Ports para lograr convencernos en nuestra conciencia de que era necesario el hecho de que se renovara ese contrato por un cuarto de siglo. Estamos hablando de 25 años. Pero hay una situación, varias, pero una en particular, es que se desconoce cuáles son los términos y condiciones para la renovación de este contrato a PPC. Y el diario La Prensa ayer publicó que uno de los funcionarios del Estado panameño es de manera simultánea miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá y miembro de la Junta Directiva de Panama Ports Company, lo cual aumenta la sospecha y la falta de transparencia y que hay conflicto de intereses. Yo quisiera realmente comprender cómo es posible que esto ocurra en este país en el siglo XXI. Diga, don Milton. Primero, hemos manifestado nuestro desacuerdo con la renovación de ese contrato, sobre todo porque la empresa ni siquiera cumplió las obligaciones iniciales de 22 millones al año más 10% de los ingresos más otras tasas de movimiento, sino que logró que sucesivos gobiernos le fueran diluyendo sus obligaciones y al final pagaba sumas ridículas versus los ingresos pingües que tenía esa actividad, y que no desea reconocer que la ampliación del canal es un beneficio adicional al tránsito o al uso de estos puertos, porque aumenta el tránsito por el canal. Pero eso lo podemos discutir en otro momento. Yo deseo solamente que algún día, así como en Costa Rica están haciendo investigaciones sobre contratos de obras públicas, en algún mejor momento para la transparencia y la honestidad se haga una investigación penal sobre las posibles razones por las cuales se haya dado esta extensión de contrato, y que los responsables queden como los responsables en Costa Rica si hay algún tipo de actividad delictiva. Pero en lo que tú acabas de plantear, cuando este contrato se anunció que iba a ser sometido a la Junta Directiva de la Autoridad Marítima para una posible renovación, el ministro de Asuntos del Canal, doctor Aristides Royo, anunció que él se declaraba impedido de cualquier conocimiento de este tema porque él era miembro de la firma de abogados Morgan y Morgan, que es la firma que representa a la empresa. Eso es lo correcto, que él se declarara impedido y simplemente manifestara que hay un conflicto de intereses posible, por lo cual él no podía ser parte de esta decisión. Pero según lo que publican los medios, hay un ministro consejero que ocupa un cargo en la directiva de la Autoridad Marítima Nacional y que además sería miembro de la Junta Directiva de Panama Ports, tal vez a nombre del Estado panameño, no sé, pero él no puede ser parte de esta decisión porque tiene un conflicto de intereses. Entonces, el tema de Panama Ports genera tanta polémica, sobre todo por los conflictos de intereses. Y más adelante ojalá discutamos el hipotético conflicto de intereses que hay en la pauta publicitaria de Panama Ports y las opiniones de los que opinamos en los programas o noticieros del país, porque también queremos discutir ese hipotético conflicto de intereses. Pero aquí tenemos a un funcionario del Estado que constantemente es objeto de cuestionamientos sobre sus conductas, que está en un evidente conflicto de intereses y no se declara impedido, a diferencia de lo que sí hizo el ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo. Mira, aquí hay una situación. La empresa Panama Ports Company anunció a través, la Autoridad Marítima de Panamá anunció esta renovación a través de un comunicado diciendo que se renovaba hasta el año 2047, pero acaba de decir algo, Milton, que no puede quedar en el anecdotario.
es la manera como aquí hay una serie de asuntos pendientes por parte de la justicia panameña. Mira, se puede recurrir en cuanto a la omisión involuntaria, tal vez. También hay que entender que cuando se actúa de esa manera, no te excluye la responsabilidad o no te salva de las responsabilidades correspondientes, porque se está sacrificando la institucionalidad cuando hay este tipo de situaciones en cuanto al hecho de que cómo es posible que un funcionario que siendo de alto nivel en el gobierno no conozca las reglas legales del país donde hay conflictos de intereses, no se puede seguir funcionando. Tú lo dijiste muy bien, Milton. El doctor Aristide Royo se hizo a un lado precisamente porque forma parte del bufete de abogados que tiene entre sus clientes a Morgan y Morgan. Entonces, Panama Ports. Sí, perdón, sí, Panama Ports, estoy hablando de Panama Ports. Pero para una precisión, hay nuevas normas de gobierno corporativo. Eso afecta a los directivos de entidades públicas y privadas. Antes tú podías ir a una junta directiva, cobrar una dieta, votar como te diera la gana y no tenías mayores responsabilidades. Hoy en día, en el mundo, los miembros de juntas directivas que actúan con negligencia o con dolo están haciéndole frente a procesos penales, a importantes multas por su conducta que no tuteló el bien sobre el cual tenían responsabilidad como miembros de la directiva. Entonces yo estoy diciendo, cualquier contrato, renovación o negociación de contrato, que se compruebe en el tiempo mediante investigaciones penales adecuadas, que fue producto de actos de corrupción, primero el contrato queda nulo porque hay un vicio de la voluntad al momento en que la persona que tiene que velar por el interés nacional tiene una responsabilidad fiduciaria. No hubieran cumplido dicha responsabilidad fiduciaria por una situación de corrupción, ellos tienen un proceso penal y un castigo pecuniario probablemente, pero un efecto adicional es que el contrato quedaría nulo porque hay vicio de la voluntad. O sea, yo no te estoy diciendo que eso es lo que pasó. Te estoy diciendo que si se hiciera una investigación penal en cualquier caso de los que hoy en día representan al Estado en juntas directivas o en altos cargos y negocian de una forma que se pudiera comprobar que no lo hacen actuando como dice la máxima del derecho romano, como buen padre de familia, sino que lo hacen en base a un interés personal, crematístico y corrupto, eso tiene las consecuencias que he manifestado. Estoy reiterando, por acción, omisión o permisividad hay responsabilidad en este tipo de acciones. Pero ¿saben qué? Los panameños somos accionistas minoritarios en esto y en este momento y a esta hora las condiciones de Panamá son distintas. Un canal ampliado, distinto hace 25 años cuando comenzaron este contrato. Ellos tienen el privilegio de estar con puertos en la entrada del canal, en el sector Atlántico y en el sector Pacífico. Miren, ese es un privilegio único en América, único. No, nadie, ningún otro país tiene eso. Y esta empresa hasta ahora ha dejado sobre el conocimiento de la opinión pública el hecho de que, repito, mediante el uso de publicidad y mediante el uso de acceso a contactos, no en este gobierno, en todos los gobiernos han logrado objetivos muy dignos de ser cuestionados. Se le cambiaron las condiciones sobre la marcha de esos 25 años en favor de la empresa y en desfavor del país. Diga, Camila. Sí, para agregar un poco la discusión, ha sido la falta de transparencia sobre cómo se tomó la decisión. O sea, no sabemos quiénes votaron cómo. O sea, ya sabemos que por lo menos una persona en teoría salvó su voto, que fue el ministro del canal, Aristide Royo, ya que se declaró impedido, pero no conocemos cómo se dio un poco la negociación. El ex candidato presidencial Ricardo Lombana dijo ayer que esta semana presentará una solicitud de información para exigir las actas de las reuniones para conocer quiénes acudieron, quiénes no, quiénes tuvieron cortesía de sala, cuáles fueron las discusiones, cuáles fueron los debates, cómo fueron los votos, porque todavía hay muchas dudas, en especial porque también el diario La Prensa publicó, creo que ayer o antes de ayer, que también había unos pagos que se habían hecho antes de que se anunciara la renovación del contrato. Un adelanto, un adelanto. Un adelanto, y nadie paga un adelanto, no sé qué está seguro que se lo van a dar. Por favor, oye, por favor. Entonces sí hay
y también el hecho de que nadie de los que participó en la decisión ha salido a dar explicaciones, han mandado a voceros que no es que han hecho un excelente trabajo tampoco de explicar. Pero para otra precisión, no es relevante en este momento si Panamá es accionista mayoritario o minoritario. Eso es un efecto de la relación. Pero es que esta decisión Panamá no la hace como accionista de Panamá Port o de la entidad que tenga la concesión, sino que lo hace como propietario de la tierra sobre lo cual operan estos puertos y por lo tanto dueño del 100% de la tierra y que puede decidir extenderlo o no ese contrato o volver a sacar a licitación, o si no extiende el contrato, operarlo dentro de las facultades de entidades públicas. Entonces, es una discusión que los panameños no tuvimos. ¿Sería mejor que esos puertos pasaran a ser administrados por la autoridad del canal? Me pregunto. ¿Sería más rentable para el país y más fluido con el funcionamiento del canal? ¿Sería mejor sacarlos a licitación como puertos separados, el de Cristóbal, del de Balboa, ya que la conexión entre ellos por el ferrocarril no necesariamente está generando el famoso centropuerto con el que se conceptualizó esto hace 30 o 40 años? O sea, vamos a discutir no solo el cumplimiento o no, que parece que no se dio a pesar de lo que han dicho, pero la conveniencia o no de mantener el esquema actual o de transformarlo en algo más rentable para el país. Milton, aquí debe haberse licitado ese proyecto. Rubén, tengo un corte comercial, disculpe, tengo un corte, son las 8 de la mañana, vamos a un corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, Guillermo, hay cosas que fueron una bendición para Panamá. Estamos un error de los norteamericanos cuando firmaron el asunto de los puertos y de prácticamente a perpetuidad la permanencia del manejo de lo que se convirtió después en el Canal de Panamá. Esa cláusula de perpetuidad le dio motivos suficientes a Panamá para luchar y después quitarnos la perpetuidad. Entonces, esos errores se pagan cuando se hacen al inicio, se pagan después. El juega vivo va en contra del que juega vivo. Entonces, esto que se hizo ahora con los puertos, de que en medio de la negociación y del cumplimiento de un convenio, se mejoraron las cláusulas para favor del que manejaba los puertos. Y ese precio lo está pagando Panamá por ahora, porque esas cosas hacen daño. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los partidos políticos actuales, todos los partidos políticos participaron de esa danza y de ese favoritismo. No es solo el PRD, todos los partidos que están en el espectro político de Panamá participaron en esas concesiones graciosas a Panamá. Entonces, ese precio se paga. Cuando tú vas y firmas un contrato con el Estado, no busques demasiado favoritismo inicial, porque eso después se paga, Guillermo. Y yo quisiera oír la opinión de ustedes sobre ese tema, porque aquí todos los partidos pecaron de eso, porque todos han estado, Cambio Democrático, el Partido Panameñista, el PDC, todos los partidos han estado en el gobierno. Y todos los gobiernos favorecieron a Panamá. Mira, Rubén, lo que pasa es que se nos ha vendido la idea de que la única forma de que venga la inversión importante a Panamá es creando condiciones especiales. Hasta un momento, esas condiciones especiales eran a través de leyes, de incentivos, zona franca, etcétera, que creaban regímenes especiales, laborales, fiscales, operativos, en cierto pedazo de tierra para atraer algunas inversiones. Algunas de esas iniciativas fueron exitosas y otras no. Y sospecho
que algunas de ellas hubieran sido exitosas, las que lo fueron, independientemente de los regímenes especiales, porque lo que hizo el negocio era la posición geográfica, la equidistancia, la existencia del canal, etc. Luego fuimos más lejos y empezamos con los contratos ley, que eran un reconocimiento de que en Panamá no había Estado de Derecho y que como la ley general podía ser cambiada relativamente fácil, entonces había que darle un contrato ley que aumentara la garantía al inversionista y luego le sumamos los tratados de protecciones a la inversión con ciertos países. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es construir un Estado de Derecho robusto y tener legislación universal, que el que se quiere acoger a ella lo hace y el que no, no. Pero no empezamos estas negociaciones haciéndole trajes a la medida, porque normalmente los trajes a la medida acaban siendo totalmente favorables al inversionista y muy poco favorables al país, incluyendo, y aquí el otro tema favorito, en el tema de la minería, decían, bueno, pero va a crear empleo. Sí, hubo miles de empleos en la minería, pero la mayoría de los cuales son trabajadores que trajeron de Filipinas, que los metieron a vivir en unas barracas, que no gastan ni siquiera en Penonomé los sueldos que les pagan porque los remesan a su país de origen. Y entonces ni siquiera el impacto del empleo hemos recibido algunas de estas inversiones hechas a la medida con contratos especiales. Aquí tenemos que revisar todo el concepto del Estado de Derecho, la seguridad jurídica mediante la ley y quitar todas esas oportunidades de traje a la medida, porque no solamente generan contratos leoninos, sino que generan oportunidades de enriquecimiento ilícito para las personas que en teoría debieran representar los intereses del Estado. Mira, las malas decisiones de ayer y de hoy son facturas que tendremos que pagar todos en el presente y en el futuro. Por una parte, hay que ver eso, ¿no? Entonces, hay una falta de escrutinio público acerca de este tipo de acciones que son lesivas para los intereses del país. Hay que entender que en algunas ocasiones nuestros funcionarios son muy tibios en sus convicciones y parece que no miran el bienestar del país en este momento, que Panamá tiene un endeudamiento tan alto porque tenemos también además escasez de servicios médicos, de educación, crisis muy serias, el tema del agua potable. Si nosotros realmente recibiéramos lo justo, no únicamente por el tema de los puertos, ¿ok? Porque hay que revisar una vez más esto, porque con la ampliación del canal, y quiero que eso quede claro, las condiciones del manejo de los puertos cambió absolutamente en beneficio de la empresa que ha recibido esa plusvalía de un canal que ha sido ampliado. Pero, por otra parte, en el tema de la minería, perdón, el viejo cuento de que la minería es la salvación de Panamá es una falacia. Miren, Costa Rica se negó a la minería, perdón, Costa Rica le donó la minería y Costa Rica ha desarrollado un turismo muy superior al que nosotros desarrollamos aquí en lo que se llama el turismo ecológico, que no es dañino para el medio ambiente, que no es dañino para las cuencas hidrográficas, que no es dañino para la vegetación espectacular que tenemos en el país. Entonces vamos a ver ese tipo de cosas. Los daños causados por la minería son daños que quedan para siempre, son imborrables. Diga, Milton. Ahí estás rozando un tema que tampoco hemos discutido profundamente. Yo sé que Rubén quiere entrar, nada más diré brevemente. Apostar a la gran inversión, apostar a la inversión de 1.000 millones de la mina, del puerto, cuando el 85-90% de la riqueza de este país la produce la pequeña y la microempresa. Cuando es mucho mejor distribuida la riqueza, cuando la producen pequeñas y medianas empresas y microempresas, que cuando viene esta gran inversión que normalmente si mete 1.000 millones es porque va a sacar 2.000 y se lo va a llevar para donde le trajo el dinero. O nadie aquí invierte 1.000 millones para enterrarlos aquí y no sacarlos nunca. Entonces, en lugar de estar obsesionados con estos contratos ley y estas macroinversiones, hagamos la política necesaria que incluye el turismo ecológico, porque ese turismo ecológico que genera pequeños hotelitos, restaurantes, producciones orgánicas de alimentos, de café, distribuye mucho mejor la riqueza que cuando viene una empresa minera o un operador de puertos a hacer esas inversiones que encandilan
pero que al final la gran riqueza no queda en la gente en el país. Entonces vamos a hacer esas discusiones y que esa gran operación tipo los puertos de entrada y salida del canal, si el canal es la empresa más rentable de este país, la mejor administrada de este país, ¿por qué el canal no podría administrar los puertos de Balboa y Cristóbal? Rubén. Hoy en día, ¿por qué no? Sí. Rubén. Rubén quiere decir algo. Yo quisiera decir algo. Mira, los errores se pagan. Nosotros cometimos un error de salida cuando aceptamos que Minera Panamá nos abriera más de casi 3.000 empleos que no se justificaban. Nosotros tenemos un ejemplo mundial, que es las tarifas del Canal de Panamá. Panamá las fija, pero las fija buscando la manera de atraer que la gente quiera cruzar el canal, porque si lo hacemos demasiado costoso, desviamos los barcos hacia que le den la vuelta por el Cabo de Oro y no utilicen el canal. Entonces, ese es un buen ejemplo de los panameños. ¿Y por qué no pudimos hacer eso con la minería? Con esos casi 3.000 empleos que nos trajeron y nos metieron, y yo vi, creo que un Twitter tuyo hoy, donde inclusive la gente que entró a trabajar ahí ni siquiera lo gastan en Penonomé, lo mandan directo para Filipinas, los ingresos que reciben esos trabajadores filipinos en Panamá. Entonces, los errores se pagan. Nosotros tenemos que, y yo estoy de acuerdo con una ley general que la administramos y la aprobamos los panameños en todo el sentido de la palabra, para que favorezca y no frene el desarrollo del Canal de Panamá. Bueno, así mismo tenemos que hacerlo. Ese fue un error garrafal que cometimos al permitirle una ley especial en la minería, en la minera Panamá, cuando era innecesario esa ley. Teníamos que entrar aquí a contratar los mismos trabajadores del Subtrac, porque nosotros tenemos trabajadores súper especializados que son capaces de construir rascacielos de 80 pisos que no se tienen en el resto de América Latina, y los tenemos en Panamá. Ese tipo de trabajadores. Sí. Que tenemos trabajadores que pueden operar el Canal de Panamá. O sea, nosotros tenemos suficiente prestigio para manejar nuestras propias cosas sin traer expertos de afuera. Voy a utilizar un lenguaje sin adornos, ¿ok? Pregúntense por qué razón, teniendo nosotros un proyecto en Panamá que es una realidad, que es Panamá Pacífico, que hay que verlo, lo recomiendo, ¿ok? Las grandes empresas como Microsoft, como Intel y otras se van a Costa Rica, no vienen a Panamá. ¿Quién me puede explicar eso? ¿Saben por qué? Porque tenemos un problema nosotros de imagen. Ok, ese es parte del problema, de que da la impresión para muchas empresas grandes, sobre todo estadounidenses, que creen que aquí en Panamá todo se arregla en materia de negocio dando coimas. Lamentablemente tenemos esa herida profunda. Porque ese es un herrete que estamos cargando por culpa exactamente de la falta. Aquí en Panamá hay una parodia de justicia. Aquí se conocen personas que deben estar detenidas. Ponemos el ejemplo de Costa Rica una vez más. El dueño de MECO, el dueño de H. Solís, expresidentes corruptos, están detenidos, están tras las rejas. En Panamá ningún pez gordo todavía. Lo hemos visto nosotros en esa condición, producto exactamente de los excesos. Sin embargo, hay que retomar la línea de la confianza en la inversión, pero inversionistas que no lesionen los intereses de Panamá, que inviertan aquí, pero que ese dinero permee. Eso dice Milton de las pequeñas y medianas empresas y las microempresas. Hay que mirar más en esa dirección y no únicamente nada más hacia los gigantes de los negocios. Vamos al corte. Tengo un corte comercial. A la vuelta quiero hacer una referencia a una situación de cómo nos ven afuera. En una noticia de Infobae. Viene más. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, para cerrar el tema acerca de por qué la inversión en Panamá da pasos lentos y con algún grado de inseguridad, las grandes corporaciones deben mirar a Panamá porque tenemos todas las condiciones a nuestro favor. Milton, usted tiene una información allí, ¿no? Sí, hay una publicación que hace referencia a una nueva clasificación del MSCI que dice que hay países que no son de frontera ni emergentes, que ahora se llaman países
Standalone. Y esta es una clasificación que se reserva a países con un severo deterioro de la accesibilidad, tamaño y liquidez de su mercado. Son países que han tenido una rebaja de su categoría desde emergentes, como el caso argentino, o desde fronterizos, y que es un deterioro severo a su institucionalidad. Los países standalone son, en esta lista, Argentina, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Bosnia, Malta, Zimbabue, Líbano y Palestina. Son países o territorios que no tienen razón para estar no atractivos o estar empantanados, porque no tienen una circunstancia económica, sino que la razón es de institucionalidad política. Entiéndase, normalmente corrupción. El problema es que ahora, en los últimos informes que hemos visto sobre Panamá, no solo se acusa de corrupción en el sector público, sino también corrupción en el sector privado. Y por supuesto, esas empresas que tú estás mencionando no vendrían a operar en un país en donde operar puede afectar tu reputación, por más que tú lo quieras hacer de forma honesta. Milton, ese es un binomio que hay en la empresa privada y en las empresas internacionales que se prestan para todo este tipo de jugarretas y de negociados que van en desmedro del país. Usted iba a hacer un comentario adicional, Milton, acerca del tema de la publicidad del Estado. Sí, porque estamos hablando de los conflictos de interés. Yo quiero volver a hacer explícita la política publicitaria de este programa. Número 1, no tomamos publicidad desde que nos fundamos en el año 2005 del Estado, de partidos políticos, ni de candidatos, ni tampoco de vicios. Ya eso saca una buena cantidad de anunciantes, y a pesar de que yo soy miembro, no soy ahora mismo, no pertenezco en este momento a ningún partido político, pero he sido miembro, he sido presidente de partido, he sido ministro de Estado, antes he sido legislador. Rubén ha sido miembro y fundador de un partido político y creo que todavía lo es. Ñito ha sido funcionario alto cargo del Estado como vocero de la presidencia. Rubén y Ñito han sido directores de medios de comunicación social. Y no tomamos esa publicidad a pesar de que sería muy fácil en algunos momentos recibirla, porque tendríamos acceso por la ubicación política. Y nunca lo hemos hecho, ni en campaña ni fuera de campaña. Milton, ¿Qué nada queda? más, Milton, pero nada más no un Infoanálisis, ¿no? El noticiero Omega Estéreo tampoco acepto. Bueno, claro, es una política de la empresa. Omega también. Exacto. Infoanálisis como empresa particular de nosotros y Omega Estéreo como empresa de Guillermo Antonio Adame mantienen la misma política. Y no que no la hemos discutido y que de vez en cuando llega una entidad y quiere pautar y discutimos si se debe tomar por cuál razón. Pero queda una cantidad menor de anunciantes que vamos a aceptar. Pero una de las cláusulas de nuestro contrato de publicidad dice explícitamente: el que usted se paute en Infoanálisis no compromete la opinión de los que participan en el programa. Entonces, cuando una empresa como La Minera o Panamá Ports o cualquiera otra, que es empresa privada, que no es de vicio, aunque tenga un contrato con el Estado o no, se pauta en este programa, lo puede hacer en ejercicio de su libertad de expresión, es uno de los argumentos que hemos hecho, pero no compromete nuestra opinión. Y ustedes verán que habrán escuchado publicidad de estas empresas aquí, pero jamás eso ha cambiado la opinión que tenemos nosotros en lo que nos parece lo mejor para el Estado, lo mejor para el país. Y si a veces ese interés coincide con el de esas empresas, muy bien, pero cuando no coincide lo vamos a decir. No somos enemigos gratuitos de ninguna de estas empresas. Simplemente discrepamos de algunas conductas de ellos y de los funcionarios que lidian con ellos. Eso es para nosotros un ejercicio de libertad de expresión que no entra en un conflicto de interés porque no vendemos nuestra opinión. Pero mira, aquellos que opinan de otra manera lo respetamos, pero que quede claro qué hacemos y por qué lo hacemos. No, pero quiero aclarar, Milton, eso se llama política de empresa. Yo no estoy criticando a los que reciben publicidad, ni mucho menos no. O sea, cada uno es dueño de su empresa, se llama libertad de empresa. En esta empresa, en los programas de opinión, no aceptamos publicidad ni del Estado, ni de partidos políticos,
ni de vicio, como dice Milton. Esto implica desde tabacos, licores, los casinos tampoco tienen entrada aquí. Y no estoy criticando a los que lo usen, simplemente es una cuestión de que cada uno tiene en su hogar lo que permite que entre y lo que no entra. Pero quiero hablar acerca de que el periodismo en sí, ya que tú estás hablando de opinión, es la conciencia crítica de nuestra sociedad. Hay que entenderlo, y el ejercicio del periodismo garantiza el registro de la historia. Y nosotros somos precisamente los narradores de esa historia. Pero en cuanto al caso de Odebrecht, Milton, particularmente, nosotros nunca aceptamos publicidad de Odebrecht, nunca, jamás aceptamos publicidad de Odebrecht en esta empresa. Pero déjame decir algo que no se ve bien que lo digas tú. Cuando tú eras presidente del Fórum de Periodistas, lo voy a decir yo, que Odebrecht patrocinaba uno de los premios de periodismo, tú como presidente le dijiste se van, porque era lo correcto en ese momento, una empresa ya condenada por corrupción. No es una empresa publicitaria el Fórum de Periodistas, todo lo contrario, pero lo sacaste de patrocinadores porque había un conflicto ético evidente. Y ese criterio ético lo llevas a tu empresa privada en tus manejos, y eso también hay que decirlo. Gracias, gracias. Pero yo quiero referirme a eso. Yo quiero hacer una observación. Rubén, adelante, Rubén. Yo fui el último socio que entró a este programa. Cuando yo entré a este programa, ya tenían la política esa, y esa política la habían diseñado los fundadores del programa, que eran Guillermo. No. Esa política la diseñamos Milton Enríquez y este servidor, no. Para que esté claro. No, pero te lo digo, yo entré después, pero cuando yo entré, yo hice la observación de que yo me oponía a eso, que yo sí creía en la publicidad del Estado, en la publicidad del licor, de las cosas, porque habíamos hecho, ustedes habían hecho un voto de castidad y yo no estaba de acuerdo con eso. Pero no pude convencerlo, y bueno, me sometí a esa regla. Pero es importante que se sepa. Sí, no, y que quede claro, porque Rubén ha mantenido esa posición, pero como somos 2 de 3, para cambiar una decisión se requiere 2 de 3 por lo menos, y mejor 3 de 3. Pero otra cosita, esta publicidad particular de empresas que están en el ojo de la tormenta, nunca la hemos ido a buscar. Cuando vienen y piden pautar, y discutimos si se pauta o no se pauta, al final caemos en que, mira, son empresas privadas, tienen derecho a transmitir su punto de vista, pero nosotros no vendemos el nuestro y pueden usar el espacio publicitario. Pero nosotros no vamos a buscarla. A diferencia de otros medios, que donde está separado lo comercial de lo editorial, donde los periodistas no venden publicidad, y eso está muy bien porque son empresas grandes. Esta empresa, los que opinamos somos los dueños y vendemos y opinamos. Entonces tenemos que tener un autocontrol distinto al que se le puede operar en una empresa más grande. Así que lo que sí queda claro es que nosotros nunca hemos ido a pedir esa pauta. Sí pedimos a otros, sí visitamos clientes de otra naturaleza y le pedimos que se pauten para que este programa pueda funcionar. Pero quiero dejar claro que nosotros no vamos a buscar esa pauta, aunque la aceptamos con las condiciones que he dicho. Pero mira, yo quiero sentar claras las siguientes bases. Es una política de esta empresa y de este programa y del noticiero Omega Estéreo, por supuesto, no aceptar pautas de partidos políticos, de gobierno, de políticos y de otros tipos de empresas que consideramos nosotros que no son positivas para la sociedad panameña. Estamos hablando de licores, cigarrillos, casinos, respetando la libre empresa. Pero dentro de ese respeto que nosotros tenemos hacia la libre empresa, tiene que haber hacia nosotros también. Esa es una decisión de nosotros muy personal. Pero mira que aquí en Panamá, dentro del contexto de nuestra realidad, en momentos tan críticos como los que estamos, desde el punto de vista económico y sanitario, hay que verlo también de esa perspectiva. El tomar este tipo de medidas casi que franciscanas, de humildad, ¿ok? Es necesaria para efectos de que, por supuesto, que son dineros que están allí, que son dineros limpios, no son producto de nada sucio. Es una cuestión nada más de principio, punto. De eso se trata este tema.
Oye, Camila, Rubén y Milton, ya estamos casi llegando al final del programa. Tú mencionabas, Milton, el hecho de que un exministro de Estado se refirió a la publicidad en los medios. ¿Qué fue lo que tú mencionaste, Milton, por favor? No, hay un tuit y un poco entrar a discutir esto era porque el tuit señalaba como conflicto de intereses que programas de opinión, noticieros que criticaron y que criticamos la extensión del contrato de Panamá Ports o la situación del contrato de la minera, también recibamos pauta publicitaria de las mismas empresas cuya situación estamos criticando. Entonces yo creo que era oportuno dar esta explicación porque sí, la crítica puede parecer válida de que podría haber un conflicto de intereses. Yo opino que lo hay cuando el programa de opinión o noticiero que recibe la pauta se le llena la boca de la pauta y se calla su opinión. Ojo, puede haber personas que estén a favor y tengan argumentos para estar a favor de esas situaciones, pero no necesariamente porque les den pauta. Yo no voy a entrar a discutir eso. Lo que yo quiero dejar claro es por qué nosotros tomamos cierta pauta y por qué no tomamos otra pauta. ¿Qué pauta nosotros vamos a buscar de los anunciantes normales y qué pauta aceptamos pero no buscamos? Y que nunca, jamás, ninguna pauta, buscada o no, afecta la opinión que vamos a emitir nosotros aquí, porque está hasta en los contratos de publicidad y en nuestra conducta histórica. No, por eso, o sea, la libre empresa es la libre empresa. Uno está en su derecho de aceptar o no. Es como el que va hacia el Tocumen. Tú puedes irte o por la carretera vieja o por el corredor. En el corredor tú tienes que pagar por el uso del mismo, pero tienes la otra opción. Nosotros no estamos bajo ninguna circunstancia criticando para nada. Creemos en la libre empresa y en el derecho que tiene cada uno de aceptar o no. Lo que estamos hablando es de la línea editorial del medio. Ese es el fondo. O sea, que no se compra la línea editorial. Bueno, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo.